Hoy vamos a hablar sobre el trabajo en madera natural. Se trabaja muy distinto a lo que son las melaminas e inclusive al comprarlas se compra diferente al pino. Una de las cosas que debemos saber al trabajar con este tipo de maderas, primero, es tratar de conocer la madera en sí, qué tipo de madera es, si es madera blanda, semidura o dura, como en este caso. Esto es un roble floreado. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando vayamos a tener un proyecto, una mesa, en este caso, esto es un mesón para una isla de cocina y va a tener unas dimensiones de 50 centímetros por 2 metros de largo. Y es importante entender cómo funcionan las dimensiones de las maderas que vamos a comprar, ya que en este caso de maderas naturales no vienen dimensionadas como el pino, por ejemplo. En el pino podemos ver que tenemos tablas de 2.5 de espesor, sabemos que son de 3.66 de largo, tienen anchos, bueno, bastantes tipos de anchos, pero ya vienen 15, 20, 25, 30, 35. Y en maderas naturales normalmente las conseguimos como vienen aserradas. Unas pueden ser de 13, otras pueden ser de 15 centímetros, diferentes largos. Y todo eso es muy importante tomar en cuenta a la hora de sacar nuestro presupuesto o saber cuánta madera comprar para nuestros proyectos. Otra de las cosas y puntos importantes es que vienen con muchísimos defectos y normalmente no vamos a poder apreciar muy bien la veta en el momento que estamos viendo las tablas al momento de comprarlas. Por otro lado, vienen bastante, en este caso todas están acuchareadas, así que esto va a haber que hacerle un proceso de aplanarlas y ponerlas muy bien. Igual sus cantos vienen un poco dobladas, inclusive vienen un poco pandas. En este caso varía el color y esta tiene un nudo que ahora les muestro más de cerca, donde al momento de pasarla por cepillo vamos a tener que tener mucho cuidado porque las vetas se encuentran. Aquí pueden ver las vetas. Aquí tenemos vetas que van hacia este sentido y todas estas vetas vienen en este sentido y se encuentran en este punto. Esto es un nudo que de hecho del otro lado está un poco roto. Eso hay que ir viendo entonces para qué lado lo voy a llevar. Y al momento de cepillarlo, en este lado va a venir bien, pero cuando se encuentre en contraveta, hay que tener muchísimo cuidado porque se pueden empezar a levantar pedazos y abrirse huecos, o sea, profundos en nuestra madera y vamos a tener problemas para que nuestra mesa quede totalmente plana y lisa. Ahora, viéndonos desde este ángulo, podemos ver cómo están un poco dobladas las maderas, cómo es la forma de cuchara que les estaba comentando. Fíjense, en todo lo largo del tablón hay un espacio aquí. Entonces tenemos que ir aplanando nuestras tablas lo mejor posible para que la mesa quede súper bien. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues identificar cuál es el trozo de la madera que queremos. Yo en este caso voy a pasarlas rapidito por el cepillo, un poco delgado para ir limpiando y empezar a descubrir cuáles son las vetas, las que más me convienen para que se vean en el proyecto. Y luego voy a pasar esto por una mesa guía, que es esta que está aquí, que yo utilizo para aplanar la madera y dejarla lo más plana posible para luego cantearlas. ¿Qué es cantearlas? Agarrar todos sus cantos, una vez que ya tengamos liso la parte superior y la inferior, para poder escuadrar estos cantos con la parte superior e inferior e ir uniendo las tablas luego para encolarlas. Muy bien, aquí podemos ver la diferencia de cuando viene del aserradero a cuando ya está limpia con el cepillo. Esta madera de verdad es una real belleza. Ahora lo que voy a hacer es cortar en la ingletadora un poco más grande de lo que es la medida final de la mesa para luego pasarla por mi mesa rectificadora para ponerla totalmente plana. Ahora lo dejo un poco más grande para poder trabajar más cómodo y segundo porque a veces cuando estoy alineando la madera, alisándola con el cepillo a veces da un golpe al principio y al final.
¿ok? Entonces, para yo poder después cortar esos pedazos, lo corto por lo menos unos 20 centímetros más largo. Muy bien, ya pasamos la madera por nuestro cepillo con nuestra guía para aplanarla. Lo que hice fue retirarlas, voltearlas y volverlas a pasar hasta llegar al espesor deseado. En este caso son 4.5 centímetros y ya las tenemos acá. Miren estas bellezas que están aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es alinear lo que son los cantos, porque si se fijan, están todavía un poco dobladas en la parte del canto. Entonces vamos a alinear eso, vamos a llevarlas a medida. Y este va a ser el dibujo que van a tener. Una de las cosas que debemos hacer es ir intercambiando las tablas a ver cómo nos gusta más el diseño de las vetas. Ahora lo que hay que hacer es, en mi caso yo utilizo una melamina que tienes que asegurarte que esté bien, el corte sea recto, porque si no le vas a pasar el defecto a esto, ya que lo vamos a hacer con router, ¿ok? Con una fresa que tiene una rolinera que copia lo que vamos a tener arriba. Entonces yo lo que hago, ubico una tabla grande de melamina, la alineo con los bordes para no tener mucho desperdicio. Trato de que esté lo más pegado posible. Y después con sargentos voy apretando. Después voy pasando el router y voy quitando sargentos y pasándolo por allá. Ya van a ver cómo es el proceso. Y esto es porque yo no tengo una mesa para cantear, ¿ok? No tengo una canteadora en el taller, así que hay que buscar la forma de hacerlo, pero sale bastante bien, créanme. Una de las cosas importantes cuando vamos a comprar nuestra madera para hacer algún tipo de proyecto, en este caso una mesa, es siempre comprar una medida mayor a la que necesitamos, ¿ok? Aquí yo estoy uniendo 4 tablones, pero fíjense que ahorita estoy enderezando los cantos. Aquí estamos a ras. En el centro ya casi tenemos 1 centímetro de doblez y volvemos aquí al ras, ¿ok? Entonces es importante siempre comprar sobre medida para poder trabajar cómodos y no nos falte a la hora de juntar las piezas. Ya alineé uno de los cantos en cada uno de los tablones, reorganicé un poquito el dibujo y ahora lo que voy a hacer en la sierra de mesa es empezar a cortar a medida final. Yo necesito 12.5 en cada tablón. Ahora fíjense algo interesante, tenemos que ver los dibujos de las vetas, ¿ok? Para no eliminar demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta veta que está aquí, a mí me gusta bastante este dibujo, así que si yo corto medida final voy a cortar como por aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es que ya que tengo rectificado este borde, voy a limpiar este lado, ¿ok? A lo mínimo que necesite para no perder este dibujo, y luego voy a volver a pasar a medida final de este lado, apoyando allá, o sea, voy a cortar aquí el exceso. Eso me va a permitir que el dibujo de la veta lo mantenga aquí y aquel del final también se mantenga, porque voy a eliminar un exceso de este lado. Lo mismo voy a ir haciendo con cada una de las tablas. Otro aspecto importante a la hora de comprar este tipo de maderas, en este caso el cliente me envió la madera a mí, yo no la escogí, pero por ejemplo esta que está acá yo no lo hubiese elegido. ¿Por qué? Tenemos este nudo en esta parte. Cuando tenemos nudos normalmente ahí siempre va a tender a doblar el tablón o la tabla, y aparte que me está cambiando muchísimo el color de las otras tablas. Entonces, por ejemplo, aquí tiene como algunos matices grises y entonces se ve diferente a estas que están acá. Por eso es muy importante saber elegir madera
y en mi caso siempre me gusta ir yo. En este caso no fue así, pero bueno, igualito va a quedar bastante bien. Ya tenemos nuestros tablones perfectamente escuadrados. Ahora lo que voy a hacer es, a mí me gusta colocarle tarugos, ¿ok? Para que cuando los esté prensando se me alineen muy bien y aparte darle un poco más de rigidez. ¿Qué hice? Los tarugos los estoy abriendo con un rematador con esta regla lateral que trae. Hay que tener muchísimo cuidado cuando hagamos tarugos o los huecos con esto porque es bastante peligroso. Tienes que tener muy buena práctica y muy buena técnica porque te puede hacer un kickback y es muy peligroso. Te puedes cortar, ya yo tengo experiencia en eso. Ahora, yo lo que hago es marcar un poquito, si pueden ver aquí, está un poquitico marcado profundo, ¿ok? Lo hice con esto. Y ahora lo que voy a hacer es con el taladro y una broca o mecha, voy a abrir varios huecos con la profundidad que necesito, que en este caso van a ser 2.5 de profundidad en cada lado del tablón. Y esto me va a ayudar a eliminar material, y mientras menos material esté en contacto con la fresa, es más seguro, ¿ok? Por eso lo estoy haciendo. Fíjense cómo hago. Si bien pudiese colocar simplemente pegamento y encolar esto en los cantos, porque tiene suficiente superficie para poder utilizar, ojo, utilizando un buen pegamento obviamente, para que tenga buena resistencia, a mí siempre me gusta hacer las cosas sobre seguro. Y segundo, que estos tarugos, que por cierto los hice con restos de la misma madera, le hago estos canales que ven aquí para cuando le eche el pegamento pueda salir por acá. Si tú haces esto muy justo y le colocas el pegamento y no tiene por dónde salir el exceso, no te va a bajar el tarugo lo que necesitas que baje y te va a quedar separada la madera aquí. Eso es muy importante. Entonces yo utilizo también los tarugos para alinear y que me queden parejitas las maderas, porque ellas, a pesar de que las trabajes, si ha pasado, por ejemplo, aquí han pasado algunos días desde que ya aplané las maderas, se pueden mover un poco con la humedad y los cambios de humedad que hay en el ambiente. Entonces, utilizo los tarugos para que se alinee bien, encolo obviamente todo y lo voy a dejar prensado por 48 horas. Ya pasaron las 48 horas, totalmente seco el pegamento. Lo que hice fue obviamente retirar los sargentos, lo coloqué en esta mesa para que me quede más cómodo el lijado y volteé la mesa. Esta es la parte de abajo de la mesa. A mí me gusta que los dos lados estén bien parejos, bien trabajados. Perfectamente lo pudiese dejar sin mucho retoque por debajo, pero a mí me gusta que ambos lados queden bastante bien. Obviamente en la parte superior es donde más me enfoco después con la lijadora rotorbital.
Wow, fueron 5 horas de proceso de lijado en esta mesa para ambas caras. Ya estamos listos. El único detalle que queda es eliminar los filos que quedaron en los bordes de la mesa. Quedó muy filoso. Y aquí es importante tomar en cuenta de que cuando mates el filo de tus topes hechos en madera, no hagas un redondeo muy grande, ¿ok? Es simplemente quitarle el filo y se va a ver bastante elegante. Muchas veces veo proyectos hechos que les colocan un redondeo demasiado exagerado y la mesa ya pierde la elegancia y se ve mal a mi parecer. Al menos que estés haciendo un proyecto, por ejemplo en mi casa, cuando hice los topes de los baños en el baño de mis hijas, en vez de hacer un borde recto en 90 grados, lo que hice fue hacerlo inclinado. Ahí sí redondeé un poco, pero igual de manera elegante, para que cualquier cosa, un golpe, no sea tan peligroso como una esquina de este tipo. En este caso, pues, simplemente voy a matarle un poco el filo, manteniendo su forma. Y luego le voy a utilizar ya el acabado, voy a utilizar un aceite bicomponente en una sola capa. Y luego de 72 horas se podrá usar.